El extraordinario. Extraordinarium. El amor va por modas. Las formas de querer van cambiando y las formas de expresarlo bastante más. El amor no es un sentimiento exacto que todos sienten igual. Cada persona quiere a su manera, aunque esa manera no es una fiesta de ingenio y creatividad personal. Todos amamos dentro de un marco cerrado. Amamos por los raíles que trazan las circunstancias históricas. Amamos obedeciendo a una cultura. Amamos bajo los tiránicos dictados religiosos. Amamos como le conviene a la economía. Amamos siguiendo criterios estéticos. Y así, el amor adquiere un significado distinto en cada momento y en cada lugar. Amar lleva siempre un sello de época. O digámoslo como lo explicaba el filósofo Ortega y Gasset, suponer que las personas siempre han amado de la misma forma es creer que el humano tiene una naturaleza preestablecida como el mineral, el vegetal o el animal. Y eso supone ignorar todo lo que el humano tiene de histórico. Ortega y Gasset tenía una idea muy radical sobre el querer. En el prólogo del Collar de la Paloma, el filósofo escribió: El amor es una institución, un invento y una disciplina humanas, no un primo de la digestión y de la hipercloridrina. Con la amistad y con el sexo ocurre igual. Son conceptos que están sujetos a las tendencias. Tenía yo esto en la cabeza, que si las modas, que si lo in, lo out, el drip, lo desfasado, cuando me di cuenta de que iba a quedarme sin trabajo, porque este era el último capítulo de la 3ª temporada de La fucking condición humana. Tenía que buscarme un nuevo curro para pagarme los caprichos. Y en esto, que me salió un trabajo de dependiente en una tienda de ropa. Se llamaba El Showroom del Amor. Y dije, con lo que me gustan a mí los trapos y los amoríos, este es mi sitio. Esto es La fucking condición humana. Historias asombrosas de lo divino y lo mundano. Un podcast de Mar Abad, Marcus H. y Javier Álvarez. Hola, buenas. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, mira, es que tengo una boda. Se casa mi prima y quiero llevar un traje de impresión. Claro, eso lo arreglamos ahora mismo. Y ya sabes lo que dicen, ¿no? Que de una boda sale otra boda. Bueno, eso ya está más complicado, pero no te preocupes, que lo vamos a intentar. Ven conmigo por aquí. ¿Pero cuántos pasillos de ropa tenéis? Sí, para todos los gustos y todos los cuerpos. A ver, para encontrar tu traje perfecto para una boda, cuéntame un poco cómo eres con novios, amigos, amantes, y yo te voy a ir sacando modelos para que te los pruebes. Pues yo diría que soy bastante clásica. Vale. Entonces, empieza a probarte estas túnicas estilo Antigua Roma. A ver cómo te quedan. Antigua Roma. Sí, si dices que eres clásica, esto podría quedarte muy bien. Ya. Pero es que no sé yo si soy ese tipo de clásica exactamente. Pues mira, vamos a salir de dudas. Vamos a buscar un podcast reciente de Néstor Marqués, el arqueólogo que sale en el programa de la tele El Condensador de Flujo, porque él sabe de la Antigua Roma lo que no está escrito. Aquí. En la Antigua Roma,
las relaciones que tenían unos con otros, ya fueran de amistad, de amor, incluso sexuales, no tienen mucho que ver con lo que podemos pensar nosotros o lo que podemos tener nosotros en nuestra sociedad. A mí me gusta mucho decir que nosotros no somos romanos, porque realmente, aunque tenemos una herencia muy grande de la antigua Roma, hemos cambiado muchísimo. Ya me parece a mí. Espera un momento. Vamos a ver en qué hemos cambiado tanto. Entre los miembros de la familia nuclear, ¿no? El hombre y la mujer, podríamos decir que si tienes mucha suerte, podría llegar a haber amor. Porque el amor en una pareja no es lo más importante para los romanos. Una pareja de romanos necesita procrear, necesita crear nuevos romanos. Y en ese sentido, las matronas, las mujeres de la familia, son muy respetadas, pero solo por el hecho de que son ellas las únicas que pueden traer nuevos romanos al mundo. Oye, ¿y esta gente se casaba? Pues vamos a ver. Mira, aquí dice que había muchos tipos de matrimonios. Había algunos que eran muy estrictos, como la confarreatio, que tenía una serie de rituales ante los dioses muy tradicionales y que no se podía deshacer. Pero lo más normal es que los matrimonios fueran muy sencillos, que fueran simplemente una declaración entre los dos cónyuges y que igualmente se pudieran separar sin ningún problema. O al menos esto es lo que nos dice la teoría. En principio, un divorcio es tan sencillo como comunicar por escrito al otro miembro de la pareja que se quiere disolver ese matrimonio. Pero claro, echa la ley, echa la trampa, y si es la mujer la que se divorcia, normalmente los hijos se quedaban con el marido. Con lo cual, si una mujer se divorciaba, perdía a sus hijos. Y eso es algo que normalmente, pues por supuesto, no querían que ocurriera. Oye, y voy a ver si cuenta algo del sexo. A ver, a ver. Aquí. El amor es una cosa, la procreación es otra y el sexo es otra totalmente diferente. Los hombres romanos tienen aquí toda la ventaja. En el mundo romano las mujeres tienen realmente muy poco que decir. Y aunque poco a poco, ya con la llegada del imperio, fue siendo todo un poquito más abierto, sin llegar a ser ni siquiera cercano a lo que podemos tener en nuestra sociedad, el sexo estaba totalmente pensado en la mente de todos los romanos con el hombre en el puesto principal, ¿no? La sexualidad es muy distinta a la nuestra y es que cuando a mí me preguntan, porque yo creo que el tópico o el mito que tenemos tanto de los romanos como de los griegos, es que los romanos y especialmente los griegos, como digo, eran homosexuales, que tenían relaciones homoeróticas. Yo digo que no, yo digo que la homosexualidad no existía en el mundo clásico. Claro, después de esto te tengo que decir que tampoco existía la heterosexualidad, porque ambos conceptos son modernos, no los podemos aplicar al mundo clásico, ¿no? Claro, es que eso de hetero y de homosexual es un invento de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, si tú le explicaras a un romano en qué consiste la homosexualidad, probablemente si es un romano tradicionalista, si es un romano de bien, vamos a decir entre comillas, se horrorizaría de que eso fuera algo natural y normal para nosotros. Porque para ellos, un hombre que es pasivo en una relación sexual es una desgracia total, porque al final el sexo en Roma se ve como una relación de poder. Entonces, el poder lo es todo. El hombre siempre debe mantener un papel activo en una relación sexual. Y aquí viene lo que a nosotros también nos choca un poco, que para un romano ser un pasivo en una relación sexual sea algo malo, pero un hombre puede hacer lo que quiera. Puede penetrar a otro hombre. No hay ningún problema en tener una relación sexual de ese tipo, siempre que ese otro hombre sea inferior a él, sea un extranjero, sea un esclavo, pero nunca un ciudadano romano, porque entonces estarías deshonrando a otro hombre y eso no es posible. Es decir, un hombre, más allá de su matrimonio, más allá de su esposa, que al final normalmente solo es para procrear y para generar nuevos romanos, él puede tener sexo con una prostituta, con una esclava, con un esclavo. Incluso si ese esclavo es muy joven, tenemos casos de niños realmente que, como son propiedades, pueden hacer lo que quieran con ellos. Obviamente esto último no estaba bien visto en la antigua Roma tampoco, ¿no? Pero el hombre puede hacer lo que quiera, siempre que mantenga una posición de poder, una posición activa. Por eso, en el mundo romano encontramos muchas burlas relacionadas con esta posición pasiva del hombre. Se les llama pathicus,
a las personas que son pasivos, y tenemos incluso en Pompeya muchos grafitos que están insultando a este tipo de hombres afeminados, entre comillas, podríamos traducirlo de esa manera, que no están nada bien vistos en la sociedad. Otra cosa es lo que pasara realmente, por supuesto. Claro que conocemos relaciones homoeróticas en el mundo romano. ¿Y las mujeres? A ver. Por supuesto, también tenemos relaciones lésbicas. Lo que pasa es que directamente es que no se contemplan. Esto de que dos mujeres puedan tener sexo es algo totalmente fuera de la mente de la tradición romana. Y por eso muchas veces en algunas fuentes clásicas o incluso en algunos relieves funerarios nos encontramos que dos mujeres amigas, muy amigas, se han hecho enterrar juntas, por ejemplo, y esto es lo que los romanos considerarían una sexualidad fuera de la norma, ¿no? Eso no se debe tocar, no se debe hablar, y si se habla es para insultarlo. Oye, ¿y cómo ligaría esta gente? No sé, vamos a buscarlo. Aquí. El poeta Ovidio tiene 3 obras dedicadas al arte de amar. Son obras para ligar, y las 2 primeras son recomendadas para los romanos, pero la tercera es una obra que se recomienda a las mujeres. Es una obra en la que las mujeres pueden aprender cómo ligar. Por supuesto, los métodos que se mencionan en las obras de Ovidio no son nada recomendables para el siglo XXI, porque algunos podrían ser incluso ilegales, pero para los romanos pues eso les servía, ¿no? Por ejemplo, nos dice Ovidio que el mejor sitio para ligar es el circo, son los espectáculos de las carreras de carros en el circo, porque como allí no hay espacios reservados, puedes juntarte todo lo que quieras con las personas de al lado, porque todo el mundo se apelotona mucho en las gradas, y así puedes rozar un poco a la chica que te gusta. Y si puedes hacer como que recoges algo del suelo y así le miras las piernas, pues mejor que mejor. Y digo yo, ¿no había ni un romántico en toda la antigua Roma? Vamos a ver. En Roma sí que hay mucha gente que ve el amor como algo muy idílico y muy relacionado con esas historietas que ellos conocían, que son nada más y nada menos que la mitología. Esos amores de los dioses con mortales, esas relaciones casi mágicas, que son un poco ese ideal. Pues sí, algo hay. Y aquí habla de un poeta llamado Catulo. Es verdad que el pobre Catulo no se vio correspondido, pero hay poemas que son preciosos, que le empieza a decir a Lesbia, y dame 1000 besos, y luego dame 1000 besos más, y luego dame otros 100, y que no importe absolutamente nada lo que piensen los demás si nosotros tenemos nuestros besos. Eran muy melosos también cuando querían, ¿eh? Ay, disculpa, pero yo es que creo que esto no va conmigo. A mí estas túnicas me sientan fatal. ¿Me puedes sacar otro estilo? Claro, ¿qué te gustaría? Pues algo más colorido, más sensual, más vaporoso. Vale. Pruébate estos vestidos andalusíes a ver cómo te quedan. ¿Andalusíes? ¿Andalusíes de Al-Ándalus? Sí. ¿No sabes cómo eran en el Al-Ándalus? No. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo he leído en un libro que es una joya histórica. Se titula El collar de la paloma, y lo escribió un sabio del Al-Ándalus que se llamaba Ibn Hassam de Córdoba. Y ahí explica cómo era el amor y la amistad en aquella cultura tan ilustrada y tan esteta del siglo X en el sur de España. ¡Anda! ¿Y cómo era el amor andalusí? Pues mira, al principio tuvo la influencia de lo que llamaban el amor de Bagdad o amor bagdalí. El amor de Bagdad. Sí, suena bonito, ¿eh? Pues es un concepto de amor poético, filosófico y espiritual. Esa gente decía que el amor unía las almas y que el amor era un sentimiento muy profundo que iba mucho más allá del vil manoseo. Era un amor que idealizaba a la persona amada, y el enamorado estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para hacer feliz al amor de sus sueños. ¿Y eso en qué época fue? Fue la época del califato abasí, que va del 750 al 1258 después de Cristo. Pero espera, porque ese amor delicadísimo pegó un petardazo cuando llegó al Al-Ándalus de andar por casa. ¡Jo! Ibn Hassam de Córdoba decía que la pasión y la impaciencia españolas volaron por los aires ese amor de prosa sutil y versos sedosísimos de las élites culturales de Bagdad.
O sea, que ahí había manoseo. Y de lo lindo. Ibn Hassam era hijo de un ministro y las mujeres del harén de su padre le enseñaron las artes amatorias desde bien pequeñajo. ¡Qué barbaridad! Ya, pero es que aquella forma de entender el sexo era muy distinta a la actual. Y otra cosa, ellos no tenían los mismos cajones estancos que tenemos nosotros. No funcionaban con eso de hetero, lesbiana, bisexual. Recuerdo un fragmento en el que Ibn Hassam decía: Conozco a un hombre prendado de una mujer de cuello corto a quien ya después no le gustaba ningún hombre ni mujer que tuvieran el cuello esbelto. Ni hombre ni mujer. Y tampoco distinguían tanto como nosotros entre ser amante o ser amigo. Ibn Hassam escribió muchos poemas amigos hombres, a los que les decía cosas como esta. Escucha. Te amo con un amor inalterable mientras tantos amores humanos no son más que espejismos. Si en mi espíritu hubiese otra cosa que tú, la arrancaría y desgarraría con mis propias manos. No quiero de ti otra cosa que amor. Fuera de él, no te pido nada. Si lo consigo, la tierra entera y la humanidad serán para mí como motas de polvo, y los habitantes del país, insectos. Ya ves que eran muy apasionados. En el libro El collar de la paloma, Ibn Hassam decía que el verdadero amor estaba basado en la atracción irresistible que se adueñaba del alma y solo podía desaparecer con la muerte. Señor, qué intensidad. Y a mí lo que más me divierte es cómo Ibn Hassam describía el amor. Verdad es que el amor es en sí mismo un accidente. No, yo no me veo con estas vestimentas para mí, ¿eh? ¿Puedes enseñarme otra cosa? Por supuesto. Mira, a ver este estilo medieval. Los corpiños ajustados favorecen mucho. ¿Medieval? ¿Pero medieval por qué? Porque vas a dejar a todos locos. ¿Tú no sabes cómo eran los medievales? ¿Yo qué voy a saber? Pues te voy a poner este vídeo del historiador Javier Traité, que no veas lo que sabe de la Edad Media y lo bien que lo divulga en el condensador de flujo, en Radio Nacional y en todo lo que se ponga. Mira. A mí me gusta mucho hablar del mundo cristiano, no en general de España o de tal, porque al final se trata más bien del mundo cristiano como oposición al mundo islámico, ese collar de la paloma. Entonces esa da esa sensación del mundo islámico como el mundo sensual, mientras que el cristiano no lo era reprimido. Y no es para nada la cosa así, porque de hecho encontramos en las fuentes una cantidad de sexualidad desbordante, pero que desborda las fuentes, desborda los penitenciales, encontramos de todo. ¿Ya estás oyendo? En el mundo medieval, el gran descubrimiento de la sexualidad lo encontramos ya en la Alta Edad Media, cuando esos monjes y párrocos que iban a la Europa del Norte a cristianizar a gente, se encuentran pues que los bautizan, cometen pecados y claro, se van al infierno. Dicen, pues, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar una solución. Y ellos empiezan a escribir unos libros penitenciales para ver los pecados que comete la gente y qué penitencias se les pueden poner para, digamos, que puedan curarse y seguir siendo cristianos, y se encuentran con un espectáculo sexual increíble, porque resulta que se encuentran todo tipo de infidelidades, se encuentran todo tipo de relaciones sexuales de hombres con hombres, mujeres con mujeres, sexo en grupo, también sexo intrafamiliar, sexo con animales. Encontramos algunas penas pues bastante impresionantes de algunas mujeres con burros y caballos, que es como, wow, nos estamos poniendo aquí bastante a tope. Entonces es una sexualidad como muy abierta, totalmente pues eso, descontrolada, y ellos lo que quieren es controlarla. Lo que pasa es que no lo consiguen, porque a lo largo de los siglos ellos van incorporando las penas hasta el punto que al final la Iglesia les dice no apuntéis más, porque resulta que cuando la gente viene les preguntáis ¿has hecho esto? ¿Has hecho lo otro? Y se ponen más cachondos de lo que estaban antes de entrar a la Iglesia. Con lo cual ahí tenemos un problema. Y ahí no queda la cosa. Yo siempre digo lo mismo, la Edad Media son como nosotros, son muy familiares, pero al mismo tiempo son alienígenas. O sea, tienen unas cosas y unas naturalidades para cosas que hoy en día pensamos, pero muchacho, ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, el hecho de la sexualidad en casa. Hay que pensar que esta gente dormían todos en una habitación, casi siempre desnudos, los camisones no se empiezan a poner de habituales hasta el 12, 13, con lo cual los niños en casa ven mucho sexo, ven mucha desnudez, ven el sexo de sus padres y no sé hasta qué punto participan cuando van siendo más mayores, queriendo o no queriendo. Piensa que en comunidades aisladas, comunidades rurales, ahí tenemos un aspecto de turbiedad muy jodido
que hay que estudiarlo a fondo porque, claro, no es lo mismo el concepto de intimidad que tenemos hoy, donde cada uno tiene su pieza, ¿no? Y nos tapamos y solo nos mostramos a quien queremos. Pues coño, esto allí no se estiraba, ¿eh? Allí todo el mundo iba en bolas, era normal verse desnudo y por tanto la incitación a la sexualidad y ponerse cachondo, pues claro, tenía otros disparadores, y, o sea que es un mundo como el nuestro, pero raro, pero muy raro. Y hay muchas más costumbres que hoy consideramos atípicas. Por ejemplo, lo que hacían algunas mujeres para conseguir al hombre que querían. Hechizos de amor. Una receta clásica y que perdura durante toda la Edad Media es que la mujer utilice sangre de su menstruación, o por ejemplo es muy importante la primera menstruación de una muchacha. Hay madres que la guardan para cuando haya algún pretendiente o alguien que es interesante hacer un filtro de amor con esa sangre, dárselo a beber y a ver si así lo enamoran. Y encontramos también gente que utiliza el semen de sus maridos para meterlo en el potaje y de esta forma, pues bueno, digamos, incitar el amor. Oye, ¿os han informado a los invitados del menú de la boda? ¿Sabes si van a poner gazpacho, salmorejo, bichisua? ¿Cómo dices? Nada. Sigue probándote los corpiños, que oye, no te quedan nada mal. Pero, un momento, ¿la Edad Media no es la época de los trovadores, de esos músicos y poetas que cantaban al amor? Sí, en esa época es cuando surgen los trovadores y el amor cortés. Aunque no es tan lírico como pensamos, porque según Javier Traité, es un amor que sigue siendo muy sexual y sigue siendo un amor en cierto punto muy violento y que hoy no entenderíamos exactamente como el amor, pero que sí que ya tiene unas formas más parecidas a lo que es el romanticismo de hoy en día o la génesis del romanticismo de hoy en día, pues eso, ¿no? Con esa pátina de salvajismo, de brutalidad que tiene el periodo medieval. Y su forma de entender la sexualidad también era distinta. Hoy en día nosotros nos hacemos el amor unos a otros, ¿no? Es una cosa que hacemos entre dos. Pero en la Edad Media el concepto es más bien individual. El amor es algo que tú le haces a otra persona. Y claro, eso implica una cosa, implica que manda el pene. Es decir, el que penetra, el que tiene la flecha, el que tiene la espada, que la mete en la vaina, ese es el que lidera. Entonces, claro, eso lo distorsiona todo, porque la homosexualidad no es una relación entre dos hombres. Hay uno que penetra y hay uno que se deja penetrar. El afeminado es el que se deja penetrar. El que penetra no se entiende como homosexual. Él es un hombre muy viril que está penetrando. Ahí no hay problema. Sin embargo, los moralistas que siguen intentando controlar la sexualidad de la gente con bastante poco éxito, se encuentran, por ejemplo, con dificultades cuando tienen que empezar a penalizar, decir, bueno, pues el que se ha dejado penetrar tiene una pena más dura porque es el afeminado, pero claro, ¿qué pasa cuando hay dos mujeres? Porque encontramos ese documentado, ese sexo entre mujeres, encontramos a esas monjas que son muy amigas, encontramos a esas dos que duermen juntas y que se hacen caricias. Y los moralistas dicen, bueno, si no hay penetración, pues aquí no está pasando nada especial. Es decir, son dos amigas, ¿no? Dos cositas que están ahí. Es un mundo en el que la sexualidad se entiende de una forma radicalmente diferente a como lo entendemos todavía hoy, a pesar de eso, de que en la génesis pues ya empieza a aparecer aquí con ese romanticismo del amor cortés y esa visión de la amada, a la que idealizas y por la que vas a hacer pues cualquier locura, vas a sufrir las mayores penurias. Venga, y ya lo último que te pongo, que esto es muy importante. El tema del tamaño del pene. ¿El tema del tamaño del qué? Del pene. Nosotros hoy en día tenemos la mentalidad de cuanto más grande mejor, ¿no? Es decir, buscamos el pollón. Pero eso en el pasado no era así. Fíjate que las estatuas griegas todas tienen el pito muy chiquitito, porque un pene grande eso es de campesinos, eso es de barbarie. La gente civilizada tiene un pene chiquitito. Entonces ellos lo conceptualizaban así, ¿no? O sea, tener un pene grande es, pues eso, ser un animalesco, ser un campesino brutal. Pero esto llega hasta el punto de que en la Edad Media, Alfonso X, en sus leyes, él marcaba que cuando hubiera una mujer noble y hubiera dos hombres que se estuvieran disputando de pedir su mano, les medían las pollas a los dos. Y entonces se la quedaba el que la tuviera más pequeña. ¿Pero por qué? Y aquí viene lo jodido. Esto cuando me lo explicó un especialista en este tema me quedé muerto. Porque como en algunos casos, sobre todo en el caso nobiliario, es mentira que en la Edad Media se casaran todas de niñas. La edad de matrimonio era más elevada de lo que pensamos, pero sí es cierto que en las clases altas, como interesaba hacer esos pactos, pues ya se casaban a las niñas muy jóvenes. Como podían ser niñas muy jóvenes y muy chiquiticas de cuerpo, necesitaban el pene más pequeño que pudieran conseguir. Porque si era demasiado grande, las desgarraban. Y en algunos casos se había llegado a practicar un corte para que pudiera entrar. Así de brutal podía ser el asunto. Madre, qué cosas.
No me veo yo con estos corpiños, ¿eh? No hay otra cosa así, no sé. Espera. Antes de pasar a otros estilos, te voy a enseñar estas túnicas del románico. Mira qué colores tan vibrantes. Pero mira qué azules. Es que no tenemos ni idea de cómo era el medievo. Lo digo porque justo ahora estoy leyendo un libro que acaba de publicar la historiadora Isabel Mellén, que es brutal. Anda, ¿y qué libro es? Pues se titula El sexo en tiempos del románico. Y lo mejor de todo es cómo nos hace ver lo cortas y estrechas que son nuestras miras. Porque siempre pensamos desde nuestros prejuicios y nuestra moral. Hombre, te lo digo pues porque te escandalizas un poquito con todo lo que te enseño. La mirada moral que tenemos hoy en día como sociedad hacia las relaciones sexuales o hacia los vínculos afectivos que podemos tener con otras personas indudablemente está muy lastrada por una tradición que hunde sus raíces en el lejano siglo XI, hace casi 1000 años, pero que sin embargo no cristalizan y se manifiestan en todos los estratos de la sociedad hasta ya el siglo XIX y el siglo XX. Flipa. Nos creemos modernísimas y tenemos ahí una pringue mental que arrastramos desde el siglo XIX. Y lo más curioso es que la semilla de ese pensamiento puritano y mojigato viene del siglo XI. Y esto es una cuestión que tiene mucho que ver con la religión, pero no solamente, ¿no? No solamente una cuestión del catolicismo, porque en el siglo XIX nos encontramos también en Inglaterra con una moral victoriana también muy represiva con respecto al sexo, con respecto a las relaciones. Y en España, por ejemplo, esa mentalidad la vemos muy reflejada durante el franquismo. El franquismo como el momento de mayor auge de esta ideología que es muy represiva de las relaciones sexuales y también, sobre todo, que trata de ocultar a toda costa el cuerpo femenino. El franquismo ha sido una de las épocas más represoras para las mujeres, por mucho que ahora lo quieran blanquear. Y volviendo al tema de que cada sociedad tiene sus comportamientos que se ven con normalidad y tiene sus tabúes, leí una cosa. En las bodas, que las bodas era un contrato entre dos familias, no todo el mundo se casaba, porque si no tenías patrimonio, ¿para qué vas a casarte, no? Entonces era un negocio en el que las personas contrayentes no tenían ni voz ni voto. Para mostrar ese pacto entre familias, el momento del casamiento se producía exactamente en el momento del coito, cuando el pene entraba en la vagina. Ahí es cuando se producía esa unión. Y eso tenía que producirse delante de testigos, de personas que dieran fe de que efectivamente había ocurrido y esas personas estaban casadas. Y claro, normalmente quienes estaban presentes solían ser el padre, madre de la novia, del novio. Ese primer coito se tenía que producir en ocasiones delante de tu propia familia. Eso que hoy en día nos parece muy chocante, en esa época en la que la sexualidad estaba tan normalizada y sobre todo en el seno de estos linajes nobiliarios en los que la reproducción era un valor fundamental que les otorgaba poder político sobre el resto de la sociedad, era algo que tenían completamente asumido y además pues con total naturalidad lo realizarían, ¿no? Claro, y tampoco es tan loco si lo vemos en su contexto. También tenemos que tener en cuenta que la intimidad que tenemos hoy en día no existía en otros tiempos. La gente se veía cagando, se veía meando, se veía practicando sexo en cualquier esquina porque incluso las clases más altas ni siquiera tenían espacios privados donde poder tener intimidad. Los palacios nobiliarios, que nos los imaginamos en esta época del románico, los siglos XI al XIII, eran básicamente una habitación grande donde convivía todo el mundo. Ahí había soldados, gente del servicio, el matrimonio que estaba un poco al cargo de toda la familia, pero luego muchísimos más familiares, hijos e hijas bastardas. Claro, en ese contexto el sexo era algo público, absolutamente público. Y eso es algo que hoy en día nos choca muchísimo y creo que tenemos como una barrera mental y social que a día de hoy sigue siendo infranqueable. Esto no me está convenciendo nada. Pues a lo mejor hay algo que sí te gusta. Las mujeres entre los siglos XI y principios del XIII, digamos que estaban un poco de enhorabuena por el tipo de ideas que había sobre cómo se reproducían los seres humanos en la época, ¿no? Para empezar, se creía que las mujeres tenían que emitir una semilla, lo mismo que los hombres, con el semen, en el momento del coito, y que solamente al emitir esa semilla se podía producir la fecundación. Entonces, en ambientes como el nobiliario, ¿no?, en el que era muy importante quedarse embarazada, porque era una de las obligaciones morales de estas mujeres dentro de ese contexto, en el que la sucesión dinástica dependía absolutamente de ellas. Ellas tenían que tener mucho sexo
y cuanto más satisfactorio para ellas, mejor, porque se iba a garantizar que efectivamente se iba a producir esa deseada fecundación, ¿no? Claro, esto nos abre la puerta al orgasmo femenino. El orgasmo femenino, que ha sido una cuestión ocultada por completo o ninguneada en los últimos siglos, y según avanzaban estas ideas sobre el tabú y la represión sexual, es verdad que se ha ido como dejando de lado hasta casi convertirse en un ente mitológico, y estaba muy presente en estos siglos de la Edad Media. Las mujeres tenían que tener un orgasmo para poder concebir. Pues ya ves, creemos que reclamar el placer de la mujer es una conquista actual, pero ¡ay! ¡Cuánta historia nos queda por descubrir! Y hablando un poco del placer femenino, es verdad que bueno, el deseo es algo que es individual, ¿no? Cada persona siente el deseo de una manera distinta, le pueden gustar unas cosas, otras, pero es cierto que hay ciertos elementos que son culturales. Se sabía perfectamente que la gente podía tener deseos diversos, los hombres se relacionaban normalmente solo con hombres, las mujeres solo con mujeres, y esto pues daba pie al homoerotismo. Al final, tus relaciones afectivas y sexuales, sobre todo, tienen que ver con tu entorno, con la gente con la que te relacionas de manera más íntima, ¿no? Pues las damas normalmente siempre iban juntas, o iban con criadas, iban con otras mujeres acompañadas. Ahí desde luego se daban situaciones de homoerotismo que aparecen de vez en cuando en la literatura, siempre con toques humorísticos, pero ahí aparecen. En el contexto de las monjas, desde luego, es un espacio ideal para que se den situaciones homoeróticas y abiertamente lesbianas. O en el caso de los hombres, por ejemplo, el tema de la guerra. Siempre nos parece que los temas bélicos son como testosterona a tope, muy heterosexuales, ellos muy machos, pero bueno, pues ahí también el roce hacia el cariño. Y en aquella época, las monjas. Si ya nos encantan las historias de las monjas, esto que cuenta Isabel Mellén en su libro El sexo en tiempos del románico es para caerse de culo. El ámbito de lo religioso separado de lo laico es una distinción que tenemos hoy en día, pero que no existía en la Edad Media. Todo era parte de un mismo magma cultural. Entonces, en el ámbito de los deseos también las cosas estaban bastante mezcladas. El deseo medieval, como no había intimidad, no va tanto por una mostración explícita de los genitales, que es por donde, digamos, va la mirada deseante masculina actual. La pornografía es mostrar genitales de forma muy cruda y de forma muy explícita. Eso no le hubiera puesto a nadie en la Edad Media, porque genitales los veían todos los días. El deseo iba por otro lado, iba más a ocultar, postergar la consecución del deseo, el flirteo. Esto se ve muy bien en la literatura del amor cortés, ¿no? De cómo siempre la espera, todavía no, vamos a seguir cebando aquí esta tensión sexual hasta que ya no podamos más. Eso era lo que realmente les gustaba. Y esto es aplicable también al más allá. Pueden parecer dos ámbitos que son muy distintos, pero también el más allá se concebía como un disfrute extremo. La contemplación del rostro de Dios Padre por toda la eternidad, y eso era como el mayor gozo que se podía tener. Entonces siempre se estaba como postergando ese momento hasta que llegase el momento del juicio final, ¿no? En ese sentido, ese paralelismo de postergar el deseo y el deseo que se mezcla lo espiritual con lo corporal está muy, muy imbuido en esa sociedad del medievo. De hecho, no hay más que leer los textos de místicos, místicas, ascetas. Siempre hay un deseo de más allá, un deseo de espiritualidad que se mezcla mucho con lo corporal y se desarrolla a través de lo corporal, ¿no? Hay descripciones de visiones místicas en las que parece que se está describiendo un orgasmo. ¿Y qué decir del cuerpo de Cristo? Oy. Esto sí que es un temazo. El cuerpo de Cristo siempre ha sido objeto de o bien homoerotismo en ambientes masculinos o bien de erotismo heterosexual en el caso de las monjas, ¿no? Al final es un ambiente en el que se supone que no tienes que tener relaciones sexuales, sin embargo, en medio del altar tienes una figura de un hombre medio desnudo, también una postura bastante erótica y digamos que tiene un cuerpo muy normativo, ¿no? Todo eso también podía excitar y excitaba, de hecho, los deseos que se trataban de sublimar hacia la espiritualidad, pero ahí estaba ese deseo. Entonces compartía un poco el mismo magma, el deseo espiritual, que el deseo corporal. De hecho, nos pensamos como que en esa época en que había una separación entre cuerpo y alma, pero estamos en un momento en el que no existe ese dualismo. Todo se piensa desde el cuerpo. El alma está corporizada y todos esos sentimientos hoy en día los separamos como religiosos, pues pasaban también indudablemente por los genitales, por decirlo de alguna manera. Ay, mi madre, ¿dónde hemos ido a parar? Oye, vestidos de monja románica no me vas a sacar, ¿verdad? No, mujer. A ver, que no te veo yo muy animada con esto. Vamos a buscar otra cosa. ¿Qué te parecen estos vestidos de falda larga y hombros descubiertos? Algo así muy del romanticismo. ¡Uy, románticos! Eso suena genial. Quizá estos... Bueno, a ver cómo te quedan.
porque hay que ser muy sentía para llevar estos trajes con clase. Toma, aquí tienes. Ve probándote esta falda de caída campanada. Muy sentida. ¿Por qué? ¿Cómo eran los románticos? Pues imagínate, ¿cómo van a ser si surgieron como reacción a la ilustración y a lo racional? Para ellos, lo más importante en la vida eran las emociones y los sentimientos. Válgame la Solea. Mira, te voy a leer un fragmento de la novela que está considerada el comienzo del movimiento cultural del romanticismo. Se titula Las penas del joven Werther, y el tipo dice: sereno y tranquilo, tocaré la puerta de bronce del sepulcro. Si hubiera tenido la suerte de morir como sacrificio por ti. Carlota, deseo que me entierren con el vestido que tengo puesto, pues tú lo has bendecido al tocarlo. Prohíbo que me registren los bolsillos. Llevo en uno aquel lazo de cinta rosa que tenías en el pecho el primer día que te vi. Haz que entierren el lazo conmigo. Me lo diste el día de mi cumpleaños y lo he guardado como una reliquia santa. Nunca sospeché que aquel principio llevaría a este final. Ten calma. Te lo suplico, no desesperes. Están cargadas. Oigo las 12. Que sea lo que tenga que ser. Carlota. Adiós. Adiós. Eran esos amores vehementes y desenfrenados que acababan muy malamente. Nuestro Mariano José de Larra hizo lo mismo. El escritor más grande que tenía España a principios del 19 va y ¡pum! Se pega un tiro porque su amante no quiere seguir con él. Ay, hija, qué horror. Mira, voy a quitarme este vestido, no vaya yo a llevar malfario a la boda de mi prima. Anda, sácame otra cosa a ver. ¡Ah, ya lo tengo! Vamos a probar con un modelito que no tiene nada que ver con los que te has probado hasta ahora. Sí, a ver si damos por fin en el clavo. Toma, pruébate esto. ¿Este vestido? Ay, no sé. Es que va a parecer que me he escapado de los Bridgerton con esta falda gigante y este escote escandaloso. ¿Tú también ves la serie? ¡Hombre! Las 3 temporadas me las vi del tirón. Pues sí, eso, como los Bridgerton, como las mujeres de esa época. Siglo XVIII, un poco del XIX... ¿Has oído hablar de las amistades románticas? No. ¿Eso qué es? Pues en los siglos XVIII y XIX era habitual que dos amigas tuvieran una relación muy estrecha. Podían acariciarse en público, ir de la mano, besarse en los labios, escribirse cartas súper apasionadas y nadie lo veía mal. Les parecía totalmente inofensivo porque lo tomaban como un entretenimiento de jovencitas mientras llegaba el destino de su vida, casarse. Y nadie lo tomaba como una forma de salirse del redil porque no concebían que pudiera haber sexo entre dos mujeres o que esas amistades les hiciera cuestionarse siquiera la ridícula idea de no casarse y dedicarse al cuidado de un marido y unos hijos. Este tipo de relación era muy común entre mujeres aristocráticas de Inglaterra y Estados Unidos, y quedan muchos testimonios en las cartas que se escribían. Muchas eran mujeres jóvenes que aún ni siquiera tenían novio, pero otras eran mujeres casadas que estaban mucho más unidas con sus amigas que con sus maridos, porque ya sabes que el matrimonio por amor es una osadía muy reciente. ¿Y qué cosas escribían en esas cartas? Pues, por ejemplo, esto que Madame de Staël le escribió a su querida Juliette Recamier a finales del 18. Te quiero con un amor que sobrepasa el de la amistad. Me arrodillo para abrazarte con todo mi corazón. Cuando te vi, me pareció que ser amada por ti complacería mi destino. Tú eres la soberana de mi corazón. Y si hablamos de españolas, son muy interesantes las cartas que se escribían Sofía Casanova y Blanca de los Ríos. Tienen ese apasionamiento exaltado típico del romanticismo, aunque es un disparate hacer una lectura sexual de sus palabras, porque Sofía Casanova entendía la vida desde la más exacerbada rigidez católica, apostólica y
y romana. Uy, primera noticia que tengo de esto de las amistades románticas. Normal. Los que escribieron la historia no se preocuparon un carajo de contar cómo era la vida de las mujeres. Pero espera, porque había otro tipo de relación entre mujeres muy interesante. Los matrimonios de Boston. ¿Matrimonios de Boston? Sí. Los matrimonios bostonianos eran un tipo de relación que se empezó a ver entre las mujeres de clases altas en la Inglaterra del 18 y los Estados Unidos del 19. Eran dos amigas íntimas que vivían juntas y se cuidaban con la devoción que se esperaba de una mujer por su marido. Y lo hacían precisamente para no tener que casarse y vivir sometidas a un esposo. ¿Y por qué lo llamaron así? Pues algunos dicen que pudo surgir porque Henry James habla de este tipo de amor en su novela Las Bostonianas. El escritor lo conocía muy bien porque su hermana Alice convivía con una mujer en lo que él consideraba una devoción perfecta. También hay quien cree que lo llamaron así porque en Boston era frecuente encontrar a mujeres que mantenían este tipo de intimidad. Y además, allí vivía la pareja bostoniana más popular de finales del 19, la novelista Sarah Jewett y la escritora Annie Adams Fields. Pero las amistades románticas y los matrimonios de Boston tuvieron poco recorrido, porque en la década de 1870 apareció un concepto que ¡pam!, las puso bajo sospecha. ¿Qué concepto fue? El lesbianismo. En algunos escritos británicos del siglo XVIII ya se había mencionado muy de pasada la sexualidad entre mujeres, aunque no llegó muy lejos ni alertó a nadie. Las mujeres se siguieron besando y acariciando a un público hasta que los diccionarios médicos registraron la palabra lesbiana para describir a la mujer que buscaba el placer sexual con otra dama. Y entonces se acabó. A partir de ese momento tuvieron que controlar las muestras de cariño en público porque una lesbiana era una aberración total, una mujer que no necesitaba un hombre. Vamos, ni pensarlo siquiera. Qué curioso esto de las relaciones afectivas de las mujeres, porque hoy todavía somos mucho más cariñosas entre nosotras que los hombres entre ellos. Ya ves, estamos mucho más liberadas. Y fíjate qué interesante. Pocas veces pensamos en lo pequeño y lo reduccionista que es el mundo afectivo que manejamos hoy en día. Hablamos de amigos, familia y pareja, cuando en realidad hay muchas más formas de relación. Pero les damos tan poca importancia que ni les ponemos nombre. Este tema lo conocen muy bien investigadoras como María Alonso Ferres. Hablé un buen rato con esta profesora de Psicología Social de la Universidad de Granada y lo más interesante que me dijo es que todavía hay muchos tipos de relación entre las mujeres que no están definidas ni tienen un nombre, pero están ahí. Las que fueron tu pareja entran dentro de lo que nosotros llamamos familia elegida. Familia elegida. Es un concepto precioso y es imprescindible para nombrar relaciones que realmente existen y que son muy necesarias. Y hay más. Por ejemplo, María Alonso plantea un tipo de unión muy poderosa que tiene ahora con la mujer que fue su antigua pareja. A nuestra hija la sostenemos juntas. No hay una relación que yo pueda conocer que sea más potente que esa. Ninguna. Sobrepasó la relación de pareja, sobrepasó la relación de amistad. Es una relación que María siente con más solidez que cuando eran pareja. Pero cuando tiene que hablar de ello... ¿Cómo lo llamamos? Pues no hay nombre. Familia. Es que el concepto familia me da un poco de reveloso. Ya ves la de mundo que hay ahí fuera y ni nos enteramos. Entonces, este vestido te hace un cuerpo precioso. No sé. Quizá algo más convencional. Bueno, más convencional es la ropa hipersexualizada. ¿Te saco algo? Pues mira, sí. Vamos a ver esa. Ven conmigo. Por aquí. Por este pasillo. Oye, y por cierto, ¿tú cómo estás tan documentada de estas cosas? Es que en realidad yo soy periodista. Lo que pasa es que hay mucha precariedad en la profesión y ya ves, los periodistas nos tenemos que buscar la vida como podemos. Mira, ¿qué te parece esto? ¿Es este con tanto cuero y estas plumas que asoman por aquí? Claro, es precioso. ¿Por qué te asusta? Ay, chica, no sé. ¿No será demasiado? ¿Demasiado qué? Si ya lo decía Ortega y Gasset, que los instintos más básicos, como reproducirse, como el sexo, se llenan de complicaciones humanas como el honor, la fidelidad, las creencias religiosas, la desesperación. Menos mal que luego también podemos añadirles buenos aderezos como la creatividad. ¿Sabes quién explica eso muy bien? Luis G. Martín. ¿Y ese hombre es sexólogo? No,
Es un escritor que ha investigado mucho sobre el sexo, el amor y ese tinglao. Tiene un libro que se llama ¿Soy yo normal? Filias y parafilias sexuales. Y dice cosas como esta. Los hombres y las mujeres somos animales. Es evidente. La ciencia y la biología lo sabe y lo explica. Pero aparte de ser animales, somos un poquito dioses. Es lo que nos hace espirituales, es lo que nos hace distintos al resto de las especies, es lo que nos hace tener miedo a la muerte, por ejemplo, ser conscientes de nuestra propia finitud, es lo que nos hace inventar dioses y religiones, es lo que nos hace escribir novelas, pintar cuadros, hacer arte. Y escucha ahora. En el terreno de la sexualidad tenemos una parte que es perfectamente animal. Y estamos, como los animales, entrenados para reproducirnos y para mantener la especie. Eso es lo que hace cualquier ser humano, lo que la naturaleza le pide a cualquier ser humano. ¿Qué es lo que hacen algunos seres humanos? Afortunadamente, creo que cada vez más. Ir más allá. Hasta hace 100 años, realmente las relaciones sexuales estaban muy ligadas a la procreación, no había casi nadie que tuviera relaciones sexuales que no fuera con prostitutas, que no corrieran el riesgo de acabar teniendo un hijo. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo en este tiempo? Crear mecanismos para dejar de ser solo animales y ser sexualmente más dioses, más creativos, más artistas. Y hay una forma de arte, de trascendencia, de performance en la sexualidad que solo está en la especie humana, que no está en ninguna otra especie animal. Y eso lleva a una revelación que puede parecer provocativa, pero que es una verdad como un puño. ¿Pero dónde están los puños? ¿Pero si este traje es de pelota pica? No, que ahora no estoy hablando de la ropa. Es lo que dice Luis G. Martín. De ahí esa idea de que copular solo es de bestias y que la desviación de ese instinto animal es lo que es realmente humano. Y cuanto más lo explica el escritor, más claro se ve. En contra de lo que muchas veces se ha dicho y de lo que todavía sigue diciendo la reacción más integrista de cualquier religión, y de lo que todavía sigue diciendo la reacción más integrista de cualquier religión, cuando uno se entrega desaforadamente al sexo, no lo hace como animales, es al revés. Quien lo hace como animales son los que se entregan remilgadamente al sexo. Los animales son los que se unen para procrear, para mantener la especie. La única especie que utiliza el sexo creativamente, que utiliza el sexo culturalmente, que es capaz de desarrollar ritos y ceremonias y inventar cosas maravillosas en torno al sexo, es la especie humana. Y en ese sentido es fascinante toda la cantidad de rituales, de adminículos, de objetos, de complementos, de lugares en los que creamos ambientes, de olores, de sensaciones, absolutamente sí, y no para procrear, no para mantener la especie, sino por el propio hecho de entregarnos a ese placer. O sea que, por supuesto, creo que el desarrollo realmente sexual del ser humano, cuanto más sofisticado, es más humano. Y esto se aplica también a una práctica que de entrada asusta a muchos. Hay una cierta correlación entre el nivel cultural y el gusto por el BDSM, por las relaciones de dominación-sumisión. Cuanto más culto, cuanto más formado, cuanto más educado, más porcentaje de la población entraba en ese mundo. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Tiene el sentido de que cuanto más culto eres más violento? No. Tiene el sentido simplemente de que cuanto más culto,
más capaz de establecer una serie de reglas y una serie de juegos que tienen que ver con eso, con los ritos de una de las columnas vertebrales de lo que te gusta hacer en el mundo, que es encontrarte sexualmente con otros. Y esa sexualidad que nos hace más humanos exige una capacidad de imaginación y de creatividad importante. Dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle energía, que no es lo mismo que, bueno, pues llegar y penetrar a alguien o tener un coito con alguien, eyacular o tener un orgasmo y adiós muy buenas. Hay una sofisticación que puede incluso ni siquiera concluir en un orgasmo, sino que se puede quedar justamente en ese establecimiento del juego, de la relación. Oye, pues no me parece nada mal. Trae para acá ese vestido, que me lo voy a probar. ¿Qué? ¿Tú pensabas que el sexo era pim pam pum? Hombre, pues un poco sota, caballo y rey, pues sí. Pues no. Y anda que no hay cosas que no sabemos si no podemos ni imaginarnos. Los besos, que aquí nos parecen un estándar, en otras culturas ni los conocen. Y cuando el antropólogo Malinowski fue a unas islas del Pacífico hace un siglo, vio que allí se mordían las pestañas para mostrar el mismo tipo de afecto que nosotros mostramos con los besos. Así que, como decía Ortega y Gasset, la intimidad humana es fabulosamente rica en su flora y fauna. Qué difícil es esto. Ay, no sé, ¿me puedes enseñar lo más moderno que tengáis, lo último que os haya llegado? Tengo un modelo espectacular. Mira qué modernez. ¡Ay, mi madre! Pero si parece un traje de astronauta. Mira qué gris plateado. Y el color va cambiando según la temperatura ambiente. Fíjate en el escote. Eso que ves ahí son luces LED que van dando color a tu cara en función de la luz que haya en el sitio donde estás. Y así tu piel siempre lucirá radiante. Oye, este me encanta. ¿De qué tejido está hecho? De inteligencia artificial. Es de la marca ChatGPT. Y mira este botón que tiene aquí. Es casi invisible, ¿lo ves? Está aquí en el cuello. ¡Anda! Pruébatelo y pregúntale lo que quieras. ¿Preguntarle al vestido? Pues claro. Oye, vestido. Dime. He oído que ya hay mucha gente que tiene novios digitales de inteligencia artificial. ¿Me puedes contar cómo va eso? Hoy en día es posible tener algo parecido a una relación amorosa con un chat de IA. Apps como Réplica y como AI Love You están hechas para que sientas que hablas con alguien que te entiende, te escucha y siempre está ahí para ti. La inteligencia artificial aprende de tus gustos, de cómo te sientes y de lo que te gusta hablar, y eso hace que parezca que hay una conexión especial. La inteligencia artificial no tiene emociones reales ni conciencia, pero con estas conversaciones muchas personas logran llenar ese vacío de cariño o de compañía que a veces nos falta. Es como tener un refugio en el que siempre hay alguien dispuesto a acompañarte. Joder, lo que ha dicho el vestido. Espera, que ahora quiero hacerle una pregunta yo. Oye, vestido. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Tú recomiendas a la gente que se eche un noviete de inteligencia artificial? No recomendaría entregar tu corazón a una IA como si fuera un verdadero compañero de vida. Aunque puede ofrecer momentos de consuelo y hacerte sentir acompañado en la soledad, la realidad es que una IA no siente, no sueña, ni puede darte ese amor que tal vez buscas. Las conversaciones con una IA pueden ser un refugio temporal, pero al final las relaciones humanas regalan algo único: la magia del crecimiento compartido, la conexión profunda, la chispa de la reciprocidad. Una IA puede ser una compañía pasajera, pero nunca podrá reemplazar la calidez de un corazón real. Oye, ¿te acuerdas de eso que te he dicho antes de que una boda sale otra boda? Sí, claro. Pues olvídalo. Que lo he pensado mejor y no estoy yo para aguantar a nadie. ¿Y sabes lo que te digo? Dime. Que me llevo el vestido plateado con estas luces locas. ¡Fantástico! ¡Qué bien! Ya lo tenemos. Vamos a la caja, que allí te lo cobro y te lo envuelvo. Muchas gracias. Ay, me voy contentísima. Gracias a ti y pásalo muy bien en la boda. Seguro. Hasta luego. Chao. Ay, qué jodido el Ortega y Gasset. Qué razón llevaba cuando dijo esa frase tan lúcida de la gran faena humana que dicen amor.
tema del amor es tabú, como si fuera algo estrambótico, surgido patológicamente en ese universo que las tales gentes pretenden a su antojo y provecho administrar. Suponer que un fenómeno tan humano como es amar ha existido siempre y siempre con idéntico perfil es creer erróneamente que el hombre posee, como el mineral, el vegetal y el animal, una naturaleza preestablecida y fija, e ignorar que todo en él es historia. Todo, inclusive lo que en él pertenece efectivamente a la naturaleza, como son sus llamados instintos. La fucking condición humana. Esta ha sido la tercera temporada de La fucking condición humana. Sí, hermana. Esto ha sido la tercera temporada de La fucking condición humana. Pa' mis hermanos, pa' mis hermanas, fucking hermanos, fucking hermanas. La fucking condición humana es un podcast de Marcus H., Mar Abad y Javi Álvarez. Nos han acompañado Marina Alonso Carriazo, a tope con la difusión. Actores a cascoporro. Para ilustrar la información, Jorge Machín, Olga Aguirre, Pedro Toro, Cris Codina, Javier Pascual, Bruno Ciordia, Aitor de Quintana y David García. Cortes y recortes, cortes y recortes. Cortes y recortes, Marc Ferriz y Nico Pasic. Producción ejecutiva, David Cantoya, Óscar Hormigos y Javi Navarro. Hasta la siguiente. Siguienti. Siguiento. Siguiento. Siguienta. Sagunto. Tomate, cumato, siguiente, sumato, chao. Ostras, pero no me has dicho en toda la temporada que tenemos un Telegram. No, espera, que no hemos dicho nada sobre el Telegram en toda la temporada. No, yo me piro, que necesito vacaciones. Espera, que lo grabo, que lo locuto. No. Puedes seguirnos en el Telegram de... ¡A la mierda!